Tuve la suerte de ir 2 veces al santuario de Delfos y hoy toca hablar de este maravilloso lugar que fue importantísimo en la antigua Grecia. Ambas veces fui en bus, ya que desde Atenas hay buses muy frecuentes y es posible ir y venir en el día sin complicaciones. Es un viaje de unas 2 horas y media y cuesta 30 euros el ida y vuelta. El viaje es muy bonito y sobre todo cuando vas llegando al monte Parnaso y se ve el pueblito de Arájoba. El bus te deja muy cerca del museo y hasta allí nos fuimos caminando. En la mitología griega, Apolo es el hermano gemelo de la diosa Ártemis. Son hijos de Zeus y Leto, quien era hija de 2 titanes, prima de Zeus. Por lo tanto, Apolo es un dios olímpico, dios de la música, a menudo representado con una lira, y de la poesía, relacionado con las musas. Es también un dios asociado a la vegetación y naturaleza, en compañía de las ninfas, que fueron sus amantes. Y es también un dios guerrero, ya que sus flechas podían causar la muerte o enviar pestes, apartar enfermedades y propiciar buena salud. Su nacimiento fue en la isla de Delos, debido a que Hera, la esposa de Zeus, celosa por los amoríos que tenía su esposo a sus espaldas, persiguió a Leto por toda la tierra para evitar que diera a luz, pero finalmente pudo hacerlo en la isla de Ortigia, a la cual posteriormente a Apolo, en agradecimiento, le cambió el nombre por Delos, brillante, situada al lado del actual Míconos. Apolo pasaba largas temporadas junto a las musas en el monte Parnaso, pero los griegos creían que los inviernos los pasaba en los confines más septentrionales de la tierra, en el país de los hiperbóreos, y el lugar donde se encontraba Delfos era el centro mismo de la tierra, pues Zeus había enviado 2 águilas, cada una desde un extremo del mundo, y ambas se chocaron en Delfos, donde una piedra cónica llamada Ónfalos señalaba el lugar. Ocurrió que en Delfos se encontraba un oráculo de la diosa Temis, que había dejado un guardián llamado Pitón o Delfine, pero este guardián había comenzado a provocar el caos en las tierras lindantes y Apolo se había enfrentado a él dándole muerte. Para pedir perdón a los dioses, Apolo creó los juegos píticos y se apoderó del oráculo de Temis, convirtiéndolo en el suyo propio, depositando un trípode. Sabemos con certezas que ya había presencia humana desde la Edad de Bronce por los micénicos, que rendían algún tipo de culto posiblemente a Gea, la diosa de la tierra. El lugar contaba con características naturales únicas, movimientos sísmicos, rajaduras en la tierra, digamos, cualidades mágicas para los griegos de aquellos tiempos. Y así es como fue surgiendo el culto a Apolo, dedicado en este increíble lugar que era y es Delfos. El santuario como tal parece haber sido construido en época arcaica, sufriendo modificaciones producto de los terremotos que cada tanto provocaron la destrucción de algunos edificios y templos. El sitio te recibe por la vía sacra, por donde entraban los antiguos peregrinos y debían caminar hasta el mismísimo templo de Apolo. A su vez, a Delfos se podía llegar por mar desde el Golfo de Corinto al puerto de Cirra y desde ahí caminar hacia Delfos por unas 2 horas y media por el valle del río Pleistos. Todo este camino lo conocemos muy bien gracias a Pausanias, que en su libro Descripción de Grecia nos permitió identificar perfectamente cada cosa que había. Llegando como los antiguos peregrinos desde Atenas, lo primero que verías es el santuario de Atenea Pronoia. Recibía este nombre porque era el santuario que se veía antes de llegar al santuario de Delfos. Sorprende por su tolos, estas columnas en círculo, pues tiene algunas columnas reconstruidas, lo que le da un toque épico y personalmente es la postal que más me gusta de Delfos.
También se cree que pudo haber sido Legrón de Fílaco, un héroe que ayudó a Delfos durante la invasión de los persas en las guerras médicas, echando a estos a piedrazos. Fue construida por el arquitecto Teodoro de Fócide a principios del siglo IV a.C. Continuando por este camino podrás ver el gimnasio, que fue famoso por ser el lugar donde antes había un bosque en el cual Odiseo fue herido encima de su rodilla por un jabalí, cicatriz que le sirvió para ser identificado cuando regresó a Ítaca luego de la guerra de Troya, ya muy viejo e irreconocible. El gimnasio es del siglo IV a.C. y es uno de los más antiguos de Grecia. Tenía una pista de entrenamiento para correr bajo techo por si llovía y una piscina. Toda una novedad para la época. Además, desde el siglo VI a.C. que existían los Juegos Píticos, por lo tanto, los atletas lo necesitaban. Estos juegos se celebraban también como en Olimpia cada 4 años y estaba bien intercalado para que los mismos atletas pudieran participar en ambos eventos. Subiendo por el gimnasio, por el camino que lleva al santuario de Apolo, a la derecha podemos ver la fuente Castalia, conocida como la inspiración de la poesía, que la ofrecía a Apolo con su benevolencia, acompañado por todas las musas en el Parnaso. Todos los peregrinos se purificaban en ella antes de entrar al santuario, así como los sacerdotes y la mismísima Pitia. Era un lugar de enorme importancia ritual. Y llegamos a la entrada del santuario y vamos a servirnos también de Plutarco como guía, ya que fue sacerdote de Delfos en el siglo I después de Cristo y lo conocía bastante bien. La puerta principal se llamaba Puerta Milcíades, en honor al héroe ateniense general de Maratón, el 490 a.C. Ahora sí, tomando la vía sacra, empezamos a subir por el santuario y lo primero con lo que nos encontramos es con un lugar donde se hallaban montones de exvotos, la mayoría trofeos conmemorativos de batallas entre griegos. Y el que más destacaba era el monumento espartano dedicado a la batalla de Egospótamos, que fue la que marcó la victoria de Esparta en la guerra del Peloponeso, en el 405 a.C. Por segunda vez en mi vida estoy en Delfos. No lo puedo creer. ¿Quién iba a creer que luego de haber venido acá de vacaciones iba a poder venir otra vez a vivir y darme estos lujos como un ciudadano ateniense que soy en este momento? El tesoro de los atenienses está perfectamente restaurado. Pausania nos dice que levantaron este tesoro para conmemorar la batalla de Maratón, pero es posible que haya sido por la instauración de la democracia unos años antes. Al igual que todos los tesoros que había, eran mandados a edificar por las ciudades griegas para custodiar las ofrendas de sus habitantes. Se han identificado varios tesoros más como el de Sición, Tebas, Corinto, Masalia, etc. Es por aquí donde encontraron la esfinge de los Naxios, una de las estatuas más llamativas exhibidas en el Museo de Delfos. Continuando por la vía sacra vemos la era. Es un espacio en el que se dedicaba a la representación de la casa o cabaña de la serpiente Pitón y un muchacho iba a matarlo. Era un ritual con una procesión típica de Delfos simulando el mito de Apolo y Pitón, como contamos hace un ratito. Según la leyenda, la Sibila fue una adivina que dio origen a varias sibilas y que éstas luego dieron paso a las pitonisas o pitias de Delfos. Es de suponer que sobre esa roca, conocida como la roca de la Sibila, las primeras adivinas darían allí mismo sus primeros vaticinios. El pórtico de los atenienses estaba ahí para proteger un muro que tenía una serie de inscripciones que trataban en su mayoría de liberaciones de esclavos.
La columna de las serpientes fue un monumento ofrendado a Delfos luego de vencer los griegos en la batalla de Platea en el 479 a.C. y expulsar definitivamente a los persas de Grecia. Se construyó con el botín obtenido de los persas y fue trasladada a Constantinopla por Constantino I el Grande en el año 324 después de Cristo. La columna medía 8 metros de alto y contaba con 3 cabezas de serpiente que permanecieron intactas hasta finales del siglo XVII. Una de ellas se exhibe actualmente en el Museo Arqueológico de Estambul. La que tenemos en Delfos es una réplica. Tenía grabada una dedicatoria del general lacedemonio Pausanias atribuyéndose la victoria, pero fue modificado al poco tiempo agregando los nombres de las ciudades que habían participado de la alianza griega. Hay muchos lugarcillos más que podríamos detallar, pero nos vamos a quedar con los más importantes y centrándonos en lo más importante, claro, el templo de Apolo. Aparentemente el templo que hoy podemos ver es el último templo construido de otros 4 que hubo antes. Y este es de alrededor del 510 a.C. y a su vez reconstruido por los daños de un terremoto. Su estilo arquitectónico es dórico y cuenta con un peristilo de 6 por 15 columnas. El templo de Apolo te recibía con unas inscripciones a su entrada que decían: «Conócete a ti mismo». Nada en exceso, y una E, que representaba la expresión de el Dios es, mientras que los humanos se mueven. Significados muy profundos y por sobre todo dignos de debate. Y enfrente a su entrada principal estaba el altar para los sacrificios. La Pitia era la mujer que tenía la capacidad de transmitir el mensaje de Apolo. Se escogía entre las mujeres que moraban en la zona del santuario. Debía servir durante toda su vida y permanecer virgen. Cuando un peregrino llegaba para consultar el oráculo, debía dejar sus donaciones y realizar sacrificios con una cabra. La Pitia iba a purificarse a las aguas de la fuente Castalia. Luego se dirigía al templo de Apolo y se adentraba en un lugar subterráneo llamado Aditon, donde ella sola podía entrar y no se la podía ver, solo oír a través de las cortinas de la puerta. Se le entregaba un vaso de agua de la fuente Casótide que pasaba por el templo de Apolo, ella lo bebía y se sentaba encima de un trípode sosteniendo unas hojas de laurel en su mano. No se sabe con certeza qué es lo que sucedía allí dentro con la Pitia. Algunas versiones nos dicen que habría grietas en la tierra por donde salían algunos gases alucinógenos y que al aspirarlos era así como la Pitia entraba en trance y pronunciaba las palabras del dios. Otras versiones nos dicen que mascaba hojas de laurel y miel fermentada e entraba así en un estado de éxtasis. Además, sea como fuese, la Pitia transmitía este mensaje a unos sacerdotes que estaban muy cerca de ella. Y eran estos los que en forma de versos hexámetros transmitían el contenido del oráculo al devoto que había venido a consultar. Esto nos hace pensar que los oráculos efectivamente eran manejables y había corrupción. El más destacable es el caso de los atenienses en el siglo VI a.C., sobornando a los sacerdotes para que cada vez que los espartanos consultasen algo, siempre dentro de la respuesta le dijeran que debían liberar a Atenas de la tiranía. Aunque la consulta era sobre otra cosa, siempre obtenían dentro de la respuesta esto. Y así fue como Esparta invadió Atenas, los liberó de la tiranía de Hipias, a pesar de que era amigo de Esparta, y los atenienses pudieron reorganizarse y crear la democracia. A su vez, el rey Cleómenes de Esparta, hermano mayor de Leónidas, había sobornado a la Pitia para que dijera que Demarato no era hijo de su padre y así poder destituirlo. Se nos dice además que había un solo día al mes en el que la Pitia daba los oráculos y que era el día 7 del mes.
Esto resulta un poco extraño, pero es probable que habría ciertos días en los que se podía consultar y otros no. Hay una anécdota de Plutarco que nos cuenta que cuando fue Alejandro Magno al santuario y justo no eran los días en que se podían dar respuestas, mandó a traer a la Pitia por la fuerza. Y aunque ella se resistía y él insistía, finalmente la Pitia, cansada por aquella determinación, le dijo: «Oh, joven, eres invencible». Y Alejandro dijo que ya no necesitaba ningún oráculo, pues había escuchado de la boca de la Pitia las palabras que él necesitaba. 5.000 personas cabían en este anfiteatro. En 1927 se hizo la primera obra de teatro griego en este anfiteatro, luego de tantos años que habían pasado, obviamente, sin ninguna obra. Previo y durante las guerras médicas se hicieron muchas consultas al oráculo, y de ahí los griegos determinaron varias decisiones durante la guerra. Heródoto las recopiló en su famosísimo libro que nos ha llegado hasta nuestros días. Pero ya desde mucho tiempo antes era muy común para los griegos ir a consultar al oráculo previo a tomar cualquier decisión importante de la ciudad, como guerras o fundación de otras ciudades. Una de las más destacadas es la que la Pitia le dio al rey de Lidia, Creso, mencionada también por Heródoto, el cual, en vistas de una posible guerra con Ciro II de Persia, creyó que el oráculo le era favorable a él, pues decía que si movía su ejército acabaría con un gran imperio, pero no sabía que ese imperio sería el suyo. No hablaremos mucho del teatro, pues si bien es imponente, lo bueno de Delfos pasa por otro lado. Solo diremos que es un teatro del siglo IV a.C. Y sobre el estadio podremos decir que contaba con una capacidad de 7.000 espectadores y fue de los últimos lugares que se descubrieron en Delfos. Pausanias nos dice que fue realizado por Herodes Ático, el arconte de Atenas que tantas veces hemos sentido nombrar, famoso por su Odeón al lado de la Acrópolis de Atenas. Según la leyenda, en tiempos remotos pasaba un pastor por lo que hoy es el templo de Apolo en Delfos y allí notó que una de sus cabras se había vuelto loca, saltando y gritando de manera anormal. Descubrió que de allí salían unos efluvios que provocaban esta reacción en los seres vivientes. Plutarco a su vez nos cuenta que los efluvios salían unos días sí y otros días no, y que se los veía salir cada vez menos. Esto confirmaba la teoría de que justo debajo del templo pasarían unas fallas por donde podrían haber sido emitidos estos gases. Pero las excavaciones realizadas en reiteradas ocasiones hace unos años atrás han confirmado que esas no son fallas, sino que son los surcos por donde pasaba el agua de la fuente Casótide, dando totalmente descartada la idea de que eran efluvios. Evidentemente había algo más, y esto da debate a todo tipo de conjeturas, de las que por supuesto diversos tipos de drogas suelen ser las más imaginables. A su vez, el agua de la fuente Casótide ya no corre por debajo del templo, pues los movimientos sísmicos del santuario han hecho que se mueva. Se sabe que en su mejor momento se usaban hasta 3 pitias, 2 que se turnaban y una que estaba de reserva. Pero ya para los tiempos de Plutarco había solo una y no tenía demasiado trabajo. 2 siglos más tarde, el emperador Juliano, el último emperador pagano, envió a su embajador Orbacio para que le diga cómo estaba Delfos. La pitia todavía existía y le dio el último oráculo. Decid al emperador: el vestíbulo decorado se ha caído por tierra. Apolo ya no tiene morada, ni laurel profético, ni fuente que hable. El agua parlante se ha callado. Y así fue el fin del oráculo de Delfos.
Si te gustó este video de Delfos, no olvides suscribirte, darle me gusta, comentar y compartirlo con más gente apasionada por la historia antigua y sobre todo de Grecia. Y además te voy a recomendar estos videos que también te van a interesar. Mucha más información acerca de Delfos y de todas las ciudades que voy visitando la tengo en mi blog tomaspalacios.pay.com. Te recomiendo que ingreses ahí para que puedas preparar tu visita a Delfos o a la ciudad que quieras visitar de la mejor manera posible. Y si querés ver más sobre estos y más lugares que aún no pude terminar de producir sus videos, te recomiendo mi Instagram, ya que en historias destacadas podrás ver todo el contenido de los viajes que llevo hechos y los que voy haciendo. Nos vemos en el próximo video.